En esta sesión vamos a hablar un poquito de los temas de performance y profiling, ya que se refiere a lograr velocidad en un videojuego, ¿cierto? Lograr un buen performance, ¿cierto? Un nivel de desempeño razonable a nuestros propósitos. Y para eso va a ser esencial disponer de herramientas de profiling, ¿ya? O perfilamiento de desempeño. ¿Ya? Eso significa medir el tiempo, cuánto tarda ejecutar cada tarea. ¿Ya? Entonces, ese es el tema, eso es lo que vamos a tratar de discutir hoy. Desde, desde un punto de vista de usuario, voy a mover un poco mi cámara. Eh, Está este canal, Digital Foundry, es fantástico, yo lo sigo y veo todos sus videos. Pero ellos hacen súper buenos análisis del performance de videojuegos con las herramientas que están al alcance de un usuario del videojuego, ya no de un desarrollador. Entonces ellos van y calculan, o sea, monitorean la tasa de refresco, ¿cierto? El frame rate, los FPS, y bueno, también tienen los milisegundos del juego, ¿ya? Cuán rápido se está ejecutando en distintas arquitecturas. Aquí tienen eh, Steam y desktop. um, Aquí está ¿cómo se llama? Sin bloqueo, o sea, sin que se ejecute lo más rápido que puede, a 720p, que se ejecute como máximo a 30 frames por segundo. Entonces ahí se está gobernando la tasa de refresco que conversamos en la sesión anterior. Y aquí que se apague el VSync. Entonces puede ir más rápido que la tasa de refresco, que quizás era de 35 en este caso. Entonces acá muestra gráficos mientras se ejecuta el juego y uno puede ver que en las secciones en los sectores más complejos del mapa, donde haya mayor cantidad de objetos moviéndose o de procesos realizándose por debajo, se va a ver que, bueno, disminuye el frame rate, que aumenta el tiempo del frame, ¿cierto? Entonces eso se puede ver, uno lo puede capturar, ¿cierto? Puede simplemente medir cuán rápido se me está actualizando el videojuego y puedo obtener esa información. Acá hay varios ejemplos. Hay Tomb Raider en distintas plataformas, tienen ahí en Linux y en Windows con distintas tarjetas de video. Entonces se obtienen distintos números, ¿ya? Y con esto en realidad uno define los requerimientos mínimos para que tu proyecto funcione. Aquí está con Highest Settings y el TAA, que es Temporal Anti-Aliasing, que términos que ya vamos a revisar en la clase de rendering, pero lo que me interesa ahora es concentrarnos en los números, ¿cierto? Van a depender de la plataforma, la resolución a la cual estoy renderizando, la tarjeta de video, la memoria que tenga esa tarjeta de video. Hay demasiadas variables en juegos. Entonces, en general, por eso, en cierto sentido, quizás es más fácil desarrollar para una consola porque es un hardware, ¿ya? Eh, Hay una opción. En cambio, si desarrollas para computador, tienes una infinidad de combinaciones, ¿ya? Lo mismo pasa con Android y iPhone. Usualmente hay menos iPhones, entonces puedes probar en todas las variedades de iPhone, pero en general probar para todas las variedades de Android es brutal, ¿ya? Entonces usualmente se prueba en uno de gama media, uno de gama baja, uno de gama alta y en base a eso se esbozan conclusiones, pero probar en todo a veces es simplemente infactible. Aquí está Doom. Doom, si se fijan en comparación al anterior, ¿cierto? Este tenía 38, 23. Aquí Doom, id Software siempre tiene un historial de, digamos, lograr súper buen desempeño en todos sus juegos. ¿Ya? Siempre ha sido la signature, ¿cierto? La marca, lo que intentan lograr. Doom Eternal y ahora hace poco salió uno nuevo, un poco medieval, se me olvidó el nombre, pero también logra súper buen rendimiento, ¿ya? Entonces acá está cercano a los 60 em, y en calidad, bueno, Ultra Nightmare, ¿ya? Aquí hay otro, el de Stranding, ¿cierto? Si se fijan acá, esto
Bueno, en los casos anteriores también se veía, en los tiempos, los budgets aquí zapatean, ¿ya? Si se fijan hay movimientos discretos. Es porque de repente hay un frame que tarda mucho más, ¿ya? No es que todos los frames, esto no es continuo, ¿ya? Hay un frame que tarda más que otro, pero una vez que ya terminó ese cálculo que estaba haciendo, sea lo que fuere, retoma, ¿cierto? Y se sigue demorando más o menos lo mismo que antes. ¿Se fijan? Entonces esto pasa cuando en el código había un if. Había un if se cumplieron ciertas condiciones, se ejecutó ese cálculo adicional que los otros frames no tienen ese cálculo y por eso pasa. Y acá se ve continuo porque acá estoy para calcular el FPS, estoy contando cuántos frames pude procesar en un segundo, ¿cierto? Entonces hay una ventana móvil, entonces hay un continuo, una especie de filtrado. Por eso esta curva se ve continua y esta curva se ve con zapateo, ¿ya? Em, entonces eso mismo pasa acá en Death Stranding. Parece que acá esa curva roja pareciera ser que frame por medio está ejecutando algo y algo no, ¿ya? Pero acá lo pueden relacionar con que está desbloqueado. Entonces seguramente aquí tiene un problema de que no se alcanza a sincronizar con la tasa de refresco 1 a 1. Entonces como que procesar un frame tarda como frame y medio, algo así. Entonces se aproxima al 2. Entonces a veces quedando juntos, a veces no. Entonces ese tipo de situaciones pasan. Y eso hace que se vea aquí ese tipo de zapateo. ¿Ya? Entonces vean ese canal. Y bueno, mira, aquí está el God of War en distintas plataformas, en un PlayStation 4, el Steam Deck con 720p y la Steam Deck con 800p, que es la resolución nativa del Steam Deck. Y ahí logra, bueno, 36 frames por segundo, pero aún así sigue siendo mejor que la versión de PlayStation 4. Así que interesante, interesante. ¿Ya? Em, entonces la pregunta es... em, O sea, ¿qué queremos con todo esto? Eso era desde un punto de vista de usuario, ¿cierto? Alguien que compró un juego y lo ejecuta en su plataforma y quiere ver si funciona bien, si funciona mal, ¿ya? Eso es lo que se puede ver. Ahora, cuando estamos desarrollando, tenemos más información. Tenemos más información y usualmente queremos más información para identificar lo que se llaman los cuellos de botella o bottlenecks, que significa el sector lento, ¿ya? ¿Qué es lo lento? Entonces, si es que hay varios cores, si es que hay varios threads, queremos identificar cuál es el thread lento, porque el thread lento es el que hay que optimizar. Porque si hay un thread que, si bien existe, si bien quizás es ineficiente, pero resulta que ese tarda 5 milisegundos, pero hay otro thread que por frame se demora 20 milisegundos. Em, por mucho que optimice el thread que se demora 5 no va a pasar nada, porque el que manda es el thread más lento, ¿cierto? El thread que se está demorando 20 milisegundos. Entonces, ese thread va a ser el cuello de botella a nivel de thread, y ahí es cuando uno dice que está bound, que está limitado por algo. Y en general, como siempre tenemos GPU, CPU, la primera clasificación es lo que sale acá. Si estamos acotados por la CPU, si estamos acotados por la GPU, si estamos acotados por el ancho de banda de la memoria. Ya, hay demasiadas transferencias de memoria, entonces lo que más me demoro en todo mi juego es transferir memoria entre CPU y GPU. ¿Ya? Em, entonces, eso es lo primero. Si estoy pidiéndole mucho a la GPU y no tengo una GPU tan poderosa, lo que pasa es que tengo que cambiar los shaders, utilizar shaders más simples, enviar menos geometría, ¿cierto? Utilizar modelos más simples, de forma tal de que mi juego no esté limitado por la GPU. ¿Ya? Entonces es un proceso de ajuste que hay que realizar en el juego. Y bueno, la CPU es más compleja. Si estoy limitado por la CPU, bueno, puedo pedir que el usuario necesite un procesador más rápido o con más threads, ¿cierto? Pero ahí ya tengo que empezar a revisar cuáles son las funciones que son cuellos de botella, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones más lentas? Em, ¿Cuáles son estos threads que son los más lentos, que están ralentizando esa cota? Acá en Unreal Engine
Unreal Engine, ¿cierto? Un motor comercial con muchas funcionalidades. Tiene un comando que ustedes le ponen ahí Start Unit y en una esquina de la ventana les va a mostrar esto, que es justamente el esquema que vimos en la sesión anterior, donde hay un thread para las simulaciones, que eso es lo que aquí se llama el game thread, que es donde está todo. ¿Ya? En este caso se demora 2.14 milisegundos. ¿Ya? Súper bien. Eso es súper rápido. O sea, con eso logro unos FPS maravillosos. Después, el render thread, que en este caso se llama draw, se demora 0.04 milisegundos. O sea, mucho mejor. Los procesos de optimización de rendering siguen siendo fantásticos en este caso. ¿Ya? Pero después la GPU tiene que procesar todo lo que recibió y ejecutar las draw calls, ¿cierto? Los shaders. em, Y todo eso se demora en total 8,34 milisegundos. ¿Ya? Entonces, en cada frame, como se están ejecutando estas tres cosas en paralelo, ¿cierto? El game thread, el render thread y la GPU, estas tres cosas se ejecutan en paralelo y tienen que ir sincronizadas, ¿cierto? Tan, tan, tan. El más lento, en este caso, es la GPU, por lo tanto, el frame al final termina demorándose 8 milisegundos. 8,30 y bueno, ahí dice 33, pero es un error de muestreo, simplemente porque tiene que ser lo mismo. Va a ser en el mismo instante, tiene que ser el más lento. Entonces, en este caso, este programa, el juego donde ejecuté eso, se dice que está limitado por la GPU. ¿Ya? Entonces, en base a eso hay que tomar decisiones y tratar de simplificar la geometría, disminuir la cantidad de llamadas de dibujo, ¿ya? Y eso es lo que sale acá. Me dice cuántas primitivas estoy utilizando. Estoy usando 67.300, ¿cierto? Y estoy ejecutando 171 llamadas de dibujo, ¿ya? Entonces, con esos numeritos tengo que jugar, sacar elementos de la escena, simplificar los meshes, simplificar los shaders, para lograr disminuir eso, si es que de verdad me interesa lograr una tasa de, de refresco, ¿cierto? Un frame rate más alto que lo que me permite este budget. Ese budget ya es bastante, bastante bueno. Creo que 8 es para 120. Tienen que hacer la cuenta. Pero en caso de que no fuera así, ¿cierto? Si es que no es suficiente, tengo que optimizarlo. Y el problema es que, como les comentaba, optimizar el código que no es el cuello de botella es una pérdida de tiempo. ¿Ya? Es una pérdida de tiempo. Entonces, el objetivo no hay que perder de vista el objetivo. El objetivo es ejecutar mi juego a una velocidad que es lo que se formuló a principio del proyecto, ¿cierto? Que sea 30, que sea 60, que sean 120. Entonces ese es el objetivo y para eso no tengo que optimizar todo y la programación ultra hiper eficiente en cada segundo, en cada línea del código, termina siendo un proyecto extremadamente largo. Entonces lo que hay que hacer es identificar los sectores del código que consumen la mayor parte del tiempo, eso es lo que se llama el cuello de botella, y tratar de achicarlo, ¿ya? Optimizar esas partes, las partes que consumen eh, la mayor parte del presupuesto para el frame, ¿ya? Está esta página abajito, bueno, es del 4.27, pero cambian ahí por el 5.4, creo que es el 5.5, el último Unreal, y allí se explican todas las herramientas de profiling y performance que tiene Unreal, que vamos a ir conversándolas por aquí también, ¿ya? Pero ahí está la documentación oficial. Esto en ningún caso es un tutorial de Unreal Engine, simplemente estoy mostrando herramientas. Em, entonces, si es que no es Unreal Engine, ¿cómo lo hacemos, cierto? Necesito generar esas métricas, ¿ya? Eso se llama, es lo que se conoce como implementar un profiler. Ya Unreal Engine, digamos que ya está hecho, entonces viene con ese profiler built-in. Pero un profiler, ¿qué sería? Son pequeñas piezas de código cuyo objetivo es identificar estos cuellos de botella, ¿ya? Y el costo de cada proceso. Lo que se suele hacer es envolver estos pedazos de código que tratan de medir el tiempo en macros, ¿cierto? Estos defines. Entonces la idea es que cuando yo genero el binario de mi programa que se va a chipear en modo release o modo chipping,
esa macro desaparece, se anula, esa macro está definida como vacío. Entonces esa macro simplemente se reemplaza por una línea vacía, ¿ya? Que después se desaparece con el compilador. Entonces, em, cuando yo estoy desarrollando, usualmente voy a querer mantener las métricas de performance activas. Entonces ese código se inyecta y ahí puedo optimizar el juego. ¿Se fijan? Entonces genero, ya ahora estamos hablando de tres binarios. Uno para debuguear, otro para shipping, ¿cierto? Para vender el producto, y otro para analizar performance. El para analizar performance, por supuesto, no puede ser el de debugging. El de debugging añade infraestructura adicional para conocer cada paso del programa, no tiene ninguna optimización y no queremos optimizar algo que, o sea, no queremos medir el tiempo de algo que no está optimizado, ¿cierto? No tiene mucho sentido. Lo que queremos es medir el tiempo del código optimizado, ¿ya? Entonces aquí hay una mezcla de que queremos conocer el código, pero queremos conocer el código optimizado, ¿cierto? ¿Cuánto tarda ese código optimizado? ¿Cómo implementamos el profiler? Aquí hay una estrategia que traté de que fuera sencilla. Se utiliza una forma, hay varias formas de hacerlo, pero una forma de medir el tiempo es con la técnica de scope, ¿cierto? Resource Allocation is Initialization, RAI. Em, Cuando hay un bloque de código para el cual yo quiero medir el tiempo, em, voy y genero un objeto de la clase scopeTimer y le puedo poner un nombre, ¿ya? Le digo código, cálculo de raíz cuadrada, cálculo de movimiento de física, cálculo de planificación de movimiento, ¿ya? Cálculo de colisiones, ¿ya? Le pongo un nombre cualquiera. Entonces eso se guarda ahí y lo que se guarda en mstart, que es de tipo time point de la biblioteca estándar, de la Standard Library, ¿cierto? Chrono, es una marca de tiempo. Entonces se guarda cuando en tiempo de construcción, o sea, cuando se construye el objeto, registro el tiempo actual, registro la hora. Y cuando ese objeto sale de scope, o sea, típicamente si construyo este scope timer al principio de la función, cuando termina de ejecutarse la función, va a salir de scope, por lo tanto se va a llamar al destructor y se va a ejecutar este código. Entonces en este código puedo medir la duración, que le pregunta el tiempo actual y le resta el tiempo inicial, ¿cierto? El tiempo que grabé en la construcción. Entonces aquí tengo el delta t. ¿Cuánto tardó la función en ejecutarse? Y aquí hay una conversión de formato simplemente para conseguir el tiempo en milisegundos y lo imprimo en la consola, ¿ya? Acá esto es súper útil, lo pueden poner ahí y lo que va a pasar es que en cada frame donde sea que pusieron este timer, crearon objetos de esto, pueden crear varios con distintos nombres. Entonces me va a decir aquí que el scope del nombre, digamos, planificación de movimiento, tardó 1000 milisegundos o 10 milisegundos o 0 milisegundos, ¿ya? Esa es la idea. Esa es la idea. Eso es lo que va a pasar. Ahora, esto se ejecuta 50 veces por segundo, o sea, 60, 120, un montón de veces por segundo. Entonces, vamos a tener aquí un montón de texto que estamos imprimiendo. Entonces, esto no es lo ideal. Por supuesto, no es lo ideal. Entonces, usualmente lo que se hace es, en vez de lanzar esa métrica, ese tiempo que medí a la terminal, eso hay que conectarlo a otro programa, ¿ya? Entonces, esto es lo básico. Sirve si es que uno está mirando solo una única parte del código, ¿cierto? Pueden hacerlo así. Eh, pero hay software que se encarga, que tiene esto predefinido, ¿cierto? Entonces tiene sus propias macros, entonces uno pone esas macros y por dentro de las macros no van a tirar esto a la salida estándar, sino que van a establecer puntos de conexión de este programa a otro programa donde voy a monitorear todo y voy a tener toda la información y me va a generar unos gráficos y voy a poder ver cuáles son los sectores lentos y me va a generar estadísticas. Mira, esta función se llamó 1000 veces, esta función se llamó 1 millón de veces y quizás es súper rápida, pero se ejecuta tantas veces que termina gastando un montón de tiempo. Entonces, a pesar de ser súper rápida y eficiente, quizás puedo mejorarla de alguna manera astuta y voy a ganar bastante porque esa función es súper relevante, ¿ya? Entonces ahí es donde entran los profilers, ya que son estos software que me permiten profilear mi código. Lo básico es esto que está acá, eh,
pero un profiler usualmente tiene, digamos, mucha más infraestructura, ¿ya? Entonces, lo que normalmente queremos es medir cada sección del código, ya no solo una, sino que todo, no, porque en principio no sabemos qué es lo importante, no sabemos qué es lo lento, ¿cierto? Entonces empezar a agregar esto en cada parte, no, usualmente queremos que esto esté en todas partes, idealmente en todas partes. Queremos generar gráficos y que se vea la evolución de cada parte del código, ¿cierto? En el tiempo. Entonces vemos que cuando giro la cámara y aparece un montón de zombies, se deberían ver que ciertos costos se disparan porque cada zombie se está moviendo, entonces se están calculando todas esas cosas y, me encantaría ver un gráfico, ¿cierto? Que sube el tiempo, sube el presupuesto ahí, eh, sube el costo. Entonces, todo esto es posible de nuevo, pero necesitamos bastante infraestructura, ¿cierto? Entonces, ahí hay herramientas de software que ya se han hecho, que son bastante buenas. Una que estoy probando, voy a preparar un videito de eso, es Tracy. Tracy es para C++, es de código abierto y es fantástico. O sea, con esas dos características ya es súper, súper buena. Y está hecho pensando en este tipo en este tipo de casos como videojuego, ¿cierto? Que es frame a frame. Se puede usar en otros contextos, pero tiene ahí marca del frame, entonces me permite como comparar, digamos, frame a frame qué es lo que está pasando. Está Intel Vitun, que es genérico, funciona para cualquier programa. Incluso si tu procesador es AMD, también va a funcionar, solo que tiene un poco menos de información, pero también es bastante bueno. Y tiene un montón de visualizaciones. Vitun entiendo que es, bueno, es gratis para uso personal o individual. Si es una corporación, probablemente ahí tienen que pagar algo, pero ustedes pueden descargarlo y utilizarlo sin ningún problema y con ese en realidad es con el cual yo personalmente tengo más experiencia. Eh, mm, también hay uno para AMD que se llama el MuProof, ese es un Mu, no una U. Eh, mm, la verdad no lo he utilizado, pero ¿por qué es importante que sean los de la plataforma? Es porque Intel tiene infraestructura, Intel conoce sus procesadores, entonces sabe qué registros de memoria mirar y sacar conclusiones al respecto. Lo mismo con AMD. AMD conoce sus procesadores, por lo tanto puede mirar sus registros de memoria y entender qué está pasando con el procesador y generar gráficos eh, sobre el mismo, gráficos relevantes para esa arquitectura de hardware. Entonces, en general, si uno está en distintos computadores, va a querer mirar distintos profilers, ¿ya? Ahora, de nuevo, Intel Vitun funciona en un procesador AMD, pero quizás no va a poder ver, digamos, costos tan pequeñitos. ¿Ya? Costos tan pequeñitos no los va a poder ver, va a tener una visibilidad menor. Unreal Engine tiene un profiler, un perfilador, entonces si están trabajando sobre Unreal Engine, pueden usar ese y es súper bueno. Nvidia, si tienen tarjetas de video Nvidia, pueden usar el Nvidia Insight y no he recibido buenos comentarios. A todos me dicen que viene engorroso, que crachea, pero bueno, existe, existe. Em, ¿Ya? Creo que Tracy también funciona para GPU, pero esto estamos hablando de otro mundo, ¿cierto? Profilear CPU y GPU son dos máquinas, dos tipos de procesadores, dos arquitecturas distintas, entonces hay que entender, cuesta, hay que entender harto para llegar a profilear GPU, ¿ya? Pero están estas herramientas. Y hay dos tipos de profilers, aunque la mayoría implementa ambos. Uno se llaman los profilers de instrumentación y los otros son los de muestreo. Lo que les comenté de poner el scope timer, ¿cierto? De agregar esto, construir un objeto de la clase y después destruirlo cuando salgo de ahí. Eso es instrumentación. Eso significa que yo tengo que ir manualmente o personalmente a mi código, ¿cierto? Y en cada parte que me interese agregar estos objetos, estas macros que van a registrar el tiempo por mí, en los lugares en los cuales yo le digo, ¿ya? Por eso se llama instrumentación. Mi pega, mi trabajo va a ser instrumentar el código para poder verlo con el profiler, ¿ya? Eso es una forma de trabajar. Y la otra son los profilers de muestreo. Y esto es más mágico, porque resulta que el código
piensen en cuando uno debuguea, compilo en modo debug, ejecuto, entonces voy siguiente instrucción, entonces en la medida que voy a hacer step next, step into, el código conoce el código binario, ¿cierto? Se sabe la correspondencia de código binario al texto que yo escribí como programa en C++ o en cualquier lenguaje, ¿ya? Entonces puedo utilizar esa información para sacar conclusiones. Yo sé que el programa está apuntando, está ejecutando esta parte del código binario, entonces yo sé que esa parte corresponde a este código en C++ de texto, ¿ya? Eso yo lo tengo de los símbolos de debugging. Entonces, lo que yo puedo hacer es cada cierto tiempo, no en cada frame, o sea, perdón, no en cada tick, porque eso no es infactible, pero por ejemplo, digamos que cada 2 milisegundos, o cada 10 milisegundos, no sé, cada cierta frecuencia, em, yo miro el binario o el programa, ¿cierto? El program counter. Le pregunto, ¿en qué parte del binario estás? Y me dice, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y como esto es, cada frame uno espera que pase más o menos lo mismo, si uno procesa, digamos, 15 minutos de juego, em, tengo un montón de muestras. Entonces puedo overlapear toda esta información, o incluso si tengo una frecuencia de muestreo lo suficientemente pequeña, puedo tener eh, una idea de cuáles son las funciones que se están ejecutando mucho. Y la gracia de esto es que no tuve que instrumentar, no tuve que agregar estas marcas personalmente en el código. Imagínense si es una base de código gigante que no tengo idea cómo funciona. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago ahí? Sampling, ¿ya? Muestreo. ¿Ya? Entonces ahí simplemente hay que ojalá usar Vtune, el AMD MuProof para conseguir, digamos, la mejor precisión dependiendo de la arquitectura donde esté. Y ahí vamos a poder ver cuáles son las funciones que más se ejecutan, cuáles son las funciones lentas y cuáles son los cuellos de botella del programa. El problema es que es un poco... acuérdense que aquí vamos a profilear no el binario de debug, sino que el de release, para que tenga sentido, ¿cierto? Las optimizaciones que vamos a hacer. Entonces ahí se realizaron optimizaciones, por lo tanto el código de repente, el binario no va a corresponder exactamente al código, o van a haber funciones que se inlinearon o desaparecieron porque fueron optimizadas por el compilador. Entonces, en general va a ser menos preciso, ¿ya? Que el de instrumentación. El de instrumentación, si yo le digo, marca cuánto se demora esto, em, me va a decir cuánto se demora esto y listo, ya no hay que discutirlo. Pero el de muestreo está asumiendo ahí por muestreo, ¿cierto? Que de tantas veces que revisó, asume que eso es correcto y me va a dar un número, ¿ya? Entonces, súper bien, súper bueno porque me demanda menos trabajo, pero es menos preciso. Así que tengo que estar consciente de eso, de que me va a entregar números que de repente no corresponden a la realidad. De repente me dice una función, pero en realidad no estaba en esa función, estaba en otra. ¿Ya? Eso pasa cuando, por ejemplo, una función está llamando a otra y la otra se optimizó de alguna manera. ¿Ya? Quizás me marca ahí la función padre, pero no la función hija. ¿Ya? Entonces hay distintas situaciones que pueden pasar. Ahora, los perfiladores los profilers que mostré en la sesión, en la diapositiva anterior, soportan ambos modos. ¿Ya? Eso. Entonces, bueno, esto es la última línea, lo que ya mencioné, el análisis de performance o profiling tiene que ser hecho en un build de release, ¿cierto? Con optimizaciones. Ahora, como para la parte de muestreo, yo necesito esta información adicional de debugging. Eso es lo que es un flag que se le pone al compilador, ya que te genere los símbolos de debugging, aunque sea un release un build de release, ya, y eso se puede hacer, y al menos en Visual Studio es lo que se conoce como rel with dev info, ya, release with debug information. ¿Ya? Eso se puede hacer y no es que sea solo de Visual Studio, de nuevo, es simplemente acuérdense que cada build configuration es simplemente una combinación de flags que se mandan al compilador, ¿ya? Al CL en el caso de Visual Studio
o a GCC, ¿cierto? Basta con dar los parámetros correctos y compilar de la forma que me genera un build de release y los símbolos de debugging para poder entender, para poder hacer el match entre el código de binario y el código en texto, ¿cierto? Eso es lo que quiero. Ahora, quería mostrar brevemente algunas herramientas. Por ejemplo, aparte de esta visual de frame, game y draw, ¿cierto? El Unit Stats de Unreal Engine. Hay otro que se llama Stat Game y te permite ver las métricas que están dentro de Game, ¿cierto? Esos 2.14 milisegundos. Bueno, esta no es la imagen, no corresponde exactamente a eso, pero en cualquier juego, si ponen el Stat Game, aquí les aparece el desglose. Entonces acá tienen cuánto se demoran distintas partes del programa en ejecutarse. Entonces acá vemos que, por ejemplo, Blueprint se demora esta cantidad de tiempo. En terminar, mira, aquí hay un proceso asíncrono, una move component, ¿cierto? Tendrá que ver con proceso de movimiento, de navegación, broadcast, transmisión por internet, ¿cierto? Entonces hay un montón de cosas que se están ejecutando. Si siguen un tutorial de Unreal típico, les va a hacer algo con blueprints. Entonces todo el código que pongan ahí en blueprint, eso está pasando en un único thread, en una única función, que es aquí. Entonces aquí les va a marcar un tiempo, digamos, más alto. ¿Ya? Entonces esto es súper útil. Entonces rápidamente te dice, mira, tengo muchos blueprints. Acuérdense, Blueprints es el lenguaje de scripting de Unreal Engine. Así que lo que hay que hacer es simplemente quizás transformar esos blueprints en código C++, o quizás utilizar esos blueprints de manera más astuta con alguna optimización, etc. Hay que entrar a revisar esa parte del código. ¿Ya? Y uno puede agregar sus propios marcadores. ¿Ya? Hay unas macros de Unreal Engine que uno las pone y después aparece mi código aquí en esta misma lista. Y uno pone aquí un stat group game, crea su propio stat group, entonces después puede ver ahí que se está demorando eh, mayor o menos tiempo. ¿Ya? Para inspeccionar el render thread, que es el draw que sale acá, también hay otro y te aparece aquí un montón de procesos, ¿ya? Cada proceso. Ahora Unreal Engine, optimizar esta parte es súper... O sea, uno la usa, pero lo que termina haciendo es, en la mayoría de los casos, es simplemente, si hay muchos polígonos, usar menos polígonos, si hay muchos shaders, usar menos shaders. Em, Optimizar los algoritmos mismos que están aquí es súper complicado, ¿ya? Es súper, súper difícil. Usualmente eso requiere un equipo bien calificado en rendering y que aparte conozca en detalle el motor, pero el motor de Unreal ya está siendo desarrollado por un montón de ingenieros que han puesto su mejor esfuerzo en lograr algo eficiente. Entonces es súper difícil, hay gente que lo hace, pero es súper difícil optimizar esto más allá de lo que ya está. ¿Ya? Es más que nada un tema de voy a usar ese feature o no. Ya voy a usar sombras o mejor desactivo sombras, entonces no calculo las sombras y por lo tanto va a ser más rápido. ¿Se fijan? No es un tema de optimizar, sino que decidir qué voy a usar y qué no voy a usar. Ya eso es lo que se hace un poco en GPU. Aquí hay otro Stat GPU, también te arroja más información. Ahí está profundidad, sombras de profundidad, Slate UI es la parte de UI, etc. También está este comando Profile GPU en Unreal Engine que te muestra aquí, te divide el frame, ¿cierto? Todo el periodo de tiempo que me tardo en dibujar un frame, me lo divide aquí con distintas secciones, en calcular, por ejemplo, la grilla de iluminación, se construye aquí el HZB, las sombras, o sea, no importa que no me entiendan los nombres porque no es necesario saber todo, pero lo importante es que aquí está agrupándome cuáles son los costos, entonces yo puedo visualizar dónde está el problema. Por ejemplo, si tuviera objetos translúcidos, en este caso, objetos translúcidos solamente ese poquito de tiempo. Entonces, si mi escena tuviera muchos, muchos objetos translúcidos, probablemente ese tiempo se extendería y usaría un montón de recursos.
Y ahí, si quiero volver eso más rápido, lo que tendría que hacer es disminuir la cantidad de objetos translúcidos. ¿Se fijan? Entonces toda esta información la obtengo rápidamente con simplemente ejecutar un comando. Entonces encuentro que es fantástico. Y la herramienta de Unreal quizás más sofisticada es o el profiler ya completo, es el que se llama el Unreal Insight. ¿Ya? Y eso tiene una visualización como esto que está aquí. Aquí yo veo todos los frames. Si se fijan, aquí comienza el frame y acá termina un frame y después comienza el siguiente. Cada frame tiene su número. Si se fijan, aquí es el 10.905 y después el 10.906. Aquí está la duración. Si se fijan, duró 17,7 milisegundos y el anterior duró 16,3 milisegundos. Y aquí adentro hay toda una jerarquía de funciones que se llaman. El frame llama al uWord tick, que llama a otra función, a otra función, a otra función. Por aquí está esos tick completion events. Y uno puede hacer zoom. Empieza a hacer zoom a esto y se empieza a agrandar, 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 agrandar. Y empieza a ver ahí cuáles son las funciones. Por ejemplo, aquí hay un montón de cositas que se llaman, que probablemente sean, qué sé yo, componentes de GameObjects. O sea, de actores, ¿cierto? Aquí está BP, pareciera ser los blueprints. Entonces, si optimizo blueprints, los cambios a C++, ese tiempo va a disminuir, quizá un décimo, por ejemplo. Entonces, en base a esto, uno ve esto y al tiro puede tomar decisiones. Y también uno puede agregar macros al código. O sea, esto lo tengo porque Unreal Engine ya está instrumentado. O sea, eso uno. Y dos, yo puedo añadir mis propias macros para instrumentar mi parte, o sea, el juego, ¿cierto? Gameplay. El engine ya está instrumentado y yo puedo instrumentar el juego, entonces ahí me aparece toda la información acá. Si hay algo mío, un código blueprint que sea lento, puedo añadir, bueno, no necesariamente blueprint, pero porque en blueprint, la verdad no sé si se puede instrumentar blueprint para performance, pero en C++ al menos sí. Entonces, si tengo mis propias clases de C++ y pongo mis marcadores de tiempo para el profiler, em, voy a verlos acá, voy a verlos acá. Y en base a eso puedo optimizarlo, ¿ya? Y también en otra pestañita aquí del Unreal Insight tienes esta jerarquía de funciones y te sale aquí cuántas veces se llamó, cuánta memoria está utilizando cada función. Entonces esto te permite, toda esta información te permite, oye, quizás estoy copiando, estoy haciendo cosas que no debería, estoy ejecutando funciones dos veces, estoy ordenando tres veces en un frame, entonces, ¿cómo es posible? Uno puede sacar bastantes conclusiones. Esta herramienta es súper buena y en general el trabajo en videojuegos involucra utilizar esta herramienta, así que es importante aprender a usarla. ¿Ya? Ese es el Unreal Engine Insight que funciona solo con Unreal Engine. ¿Ya? Entonces, si uno está en otro software, tiene que utilizar otras opciones. Y Tracy es súper bueno, es muy similar al Unreal Insight, pero este es genérico y funciona con cualquier código C++. Ya en otra sesión voy a dedicarme más a presentar cómo funciona este, pero si se fijan la vista es similar. Aquí están los frames, uno puede hacer zoom y empieza a ver esta jerarquía de estos costos que se van estaqueando, ¿cierto? Entonces uno ve cuáles son los costos más grandes. Aquí, mira, resulta que el texto en pantalla es súper caro, entonces quizás no deberíamos tener tanto texto, ¿ya? O quizás deberíamos optimizar esa función, ¿ya? Y uno hace doble clic ahí, se abre en otra ventana el código fuente, ¿cierto? Entonces puedo explorar esa parte. Entonces, esta es una herramienta de análisis súper, súper buena. Este es el Intel Vitun, ya, también es parecido. Y acá tengo ya, esta es em, la vista. Si se fijan, acá tengo nombres de funciones y el tiempo que gastó en la CPU en ejecutar esa función. Y puedo ir expandiendo esa flechita, ¿cierto? Que apunta ese triángulo hacia el lado. Lo puedo ir expandiendo y ver las funciones que están siendo llamadas dentro de esa función. Y en este caso, bueno, ya lo notaron, pero esas funciones tienen un código, ¿ya? Eso pasa porque esto está profileando probablemente con muestreo y no tiene los símbolos de debugging, entonces no sabe el nombre de esa función. Entonces me muestra ese código. Entonces bien difícil entender eso, no hay cómo. Probablemente en este caso si hago doble clic me va a abrir el ensamblador, que bueno, alguien puede hacerlo, pero es bastante difícil, creo yo.
Entonces, si uno le da los símbolos de debugging, aquí aparece el nombre de la función y uno hace doble clic y se abre una ventana como esta y me va a mostrar aquí el código fuente y aquí veo, wow, tenía 3 for's anidados, entonces obvio que eso se iba a demorar. Eh, entonces quizás esto puedo paralizarlo, utilizar una biblioteca que haga esto mismo pero más eficiente. Quizás algunos números son cero, entonces puedo disminuir la cantidad, etcétera. Hay un montón de ideas que se podrían realizar. El AMD MooProof también es similar. En mi entender tiene menos features que el de Intel, pero bueno, habría que probarlo. Yo la verdad no lo he usado mucho, pero pueden investigarlo. Entonces, en definitiva, en videojuegos tenemos estas herramientas, pero aún así hay consideraciones básicas que hay que tener presente a la hora de desarrollar tanto un game engine como un videojuego. Y quería en esta última parte de la sesión un poco mencionarla, ¿ya? Para que ojalá se les graben en la memoria. Entonces, si nuestro problema es, si viene tu jefe y te dice, oye, quiero optimizar el performance de CPU porque el juego corre muy lento y está limitado por la CPU. Entonces, em, lo primero que hay que hacer siempre es profilear, no llegar y optimizar el código por inspección. Ya, eso voy a mirar y voy a ver partes que no están eficientes y voy a empezar a optimizarlas, pero quizás estoy optimizando algo que a nadie le importaba. Se ejecutaba una vez, era súper rápido o no era eficiente, pero da lo mismo. Es tan poco la proporción de tiempo que eso aporta que aunque trabaje un año y lo mejore y lo reduzca a cero, el frame va a seguir siendo lento porque hay otra función que sí es el problema, ¿ya? Entonces, lo primero es profilear, profilear, usando alguna de estas herramientas. Y si no hay herramientas, inyectar el profiler con ese tipo de mecánicas que mencioné, ¿cierto? Del scope timer, ¿ya? Entonces, ok, ya identifiqué dónde está el problema. Entonces, una opción es optimizar el código. Entonces, el código está ahí, el problema está ahí, entonces tengo que optimizarlo. Optimizar código es difícil, ¿ya? No hay que perder de vista eso. El código que funcione ya es difícil y optimizarlo es más difícil. Hay que hacer lo mismo y más rápido. Y si a uno le pasa en una base de código, usualmente ya existió un ingeniero que trató de hacer lo que pudo, ¿cierto? Entonces, a veces no, a veces hay una forma astuta de optimizarlo, pero a veces es difícil. ¿Ya? Entonces, aunque algo quizás se demoraba, no sé, 1000 y trabajo un montón, con mucho esfuerzo y sacrificio, y ahora el costo es 800. Fantástico. Lo reduje a 200. Pero resulta que quizás todo ese esfuerzo no valió la pena, porque fue solo 200, ¿no? Entonces, optimizar código es difícil y no es una... Porque en principio no sabemos cuánto vamos a ganar, ¿ya? Entonces hay que estar consciente de eso, de poner esto en contexto del profiler, del budget, del frame, hay que definir una estrategia. Entonces, ¿qué es un poco más fácil? Es tener cuidado con lo que estamos programando. Por ejemplo, avoid ticking, evitar tiquear, evitar llamar a la función de update. Idealmente cada GameObject no debería tener una función de update, ¿ya? Idealmente cada GameObject debería ejecutar su lógica solo cuando sea necesario. Y eso significa cuando ocurran ciertos eventos o triggers, ¿cierto? Cuando ocurran ciertas condiciones, necesito ejecutar cierta lógica. En ese caso, voy y llamo a la función y el GameObject realiza algún trabajo. Pero no en cada tick. En cada tick no puedo estar revisando, ¿se cumplen las condiciones para mi evento? No. Ya, eso está mal. Eso no lo hagan en ningún juego. ¿Ya? Eh, da pena cuando en ciertos tutoriales de internet de repente te dicen, no, aquí consigue todas las referencias a todos los GameObjects y empieza a preguntarles información. Ya, ese es el principio del fin. Ese es un pésimo tutorial. ¿Ya? Eso no hay que hacerlo, nunca. Em, Otra consideración, ok, a veces hay que tiquear, o sea, hay que ejecutar update, hay que ejecutar una lógica ahí. Em, pero en ese momento yo no puedo estar buscando cosas, ¿ya? Hacer una query de búsqueda es cara, empezar a buscar qué GameObject cumple con tal condición. Idealmente hay que mantener una referencia directa. Si necesito información de alguien más, lo ideal es tener desde un principio, en algún paso de inicialización quizás, em,
una referencia al GameObject o los GameObjects que me interesen y en el ticking no hago la búsqueda, sino que simplemente uso el objeto. Ya tengo la referencia. Entonces uso el objeto, le pregunto cosas, le seteo información, hago lo que necesite con ese objeto porque ya lo tengo. Ya, no tengo que buscarlo, no tengo que ejecutar un search. ¿Ya? Eso es súper, súper importante. Otra cosa es, ok, tengo que tiquear, pero no es tan importante. No es tan importante. Por ejemplo, el sistema de animación. Monitos caminando, ciertos personajes caminando que están lejos del personaje. Para que la animación sea fluida y perfecta y bonita, debería tiquear esa animación todos los frames, cada frame. Pero resulta que está tan lejos el monito que en realidad, si lo tiqueo frame por medio, nadie se enoja. Entonces, uno le puede disminuir la frecuencia de tiqueo a distintos objetos. Por ejemplo, los que estén a más de 10 metros o alguna unidad de medida de su Game Engine, ¿cierto? A los objetos que están lejanos, que tiqueen más lento. Entonces su delta t va a ser más grande y van a tomar decisiones en base a ese delta t más grande, pero la gracia es que no van a estar en cada frame ejecutando muchas cosas, ¿cierto? En cada frame ejecuto los ticks solo de los objetos que están cercanos a mí. Y eso es fantástico también, una estrategia fácil de aumentar la velocidad, ¿ya? No sé si han jugado el Pokémon Violet de la Nintendo Switch. Ahí abusaron de esta estrategia porque prácticamente todos los NPCs que están ya, no sé, a 2 metros de distancia caminan cortados, ¿cierto? Se ve que caminan como tat, 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 tat. Pie adelante, pie atrás, como si fuera un juego de Nintendo, ¿cierto? Con dos sprites, pero en 3D. Y se ve así, se ve bien feo si es que uno presta atención a esos detalles. Pero de todas formas la Nintendo Switch es una consola, digamos, es un celular de media gama bastante antiguo, entonces que logre ejecutar un juego tan grande, aún así es un logro. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí hay una estrategia. Y otra estrategia, la última que quería mencionar aquí, es identificar qué cosas, qué piezas de código pueden ser ejecutadas independientemente del resto. ¿Ya? Independiente del resto. Entonces, en esos casos, yo puedo ejecutar un thread asíncrono. ¿Ya? Por ejemplo, planificación de movimiento es un proceso lento, es un proceso de búsqueda en una malla, en un grafo grandote, entonces eso puede ser, no sé, 5 milisegundos, 10 milisegundos, 20, 30, un par de segundos, no sé, dependiendo del tamaño de la búsqueda. Pero resulta que yo no necesito estar haciendo ese cálculo en cada frame. Entonces lo que puedo hacer es lanzar una tarea asíncrona y mientras tanto lo único que hago es preguntarle, ¿terminaste? 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 Y cuando termina, ahí resumo mi trabajo y continúo, digamos, la planificación de movimientos, sino que, o sea, ya uso el resultado de la planificación de movimiento. Entonces, esa estrategia también es simple y como digamos la mayoría de los game engines siguen este patrón que les comenté la sesión anterior de em, el main thread, el render thread y la GPU, ¿cierto? Usualmente van a haber más cores, hoy en día casi todo tiene 8 núcleos, van a haber cores, digamos, que están sin uso para ejecutar funciones asíncronas. Entonces puedo lanzar bastantes tareas asíncronas y no preocuparme de eso, ¿ya? Súper, súper bien. Entonces, eso respecto a la CPU. Si se fijan, eh, todas las ideas son relativamente simples. La única complicada es la de optimizar el código. Entonces, de nuevo, antes de optimizar el código, tratar de considerar todo lo demás. Cuando ya hayan considerado todo lo demás, si aún así no es lo suficientemente rápido, ahí vayan a optimizar el código. ¿Ya? Eso. Y bueno, en este punto de la historia, hablar de GPU también es un poco prematuro, hay que saber de rendering antes de optimizar la GPU, pero de todas formas, unos pequeños comentarios. Uno de los costos más grandes en el rendering fotorrealista es la iluminación. ¿Ya? O no fotorrealista, pero en el cálculo del color, cada vez que haya una fuente de luz, ¿cierto? Es el cálculo de esa iluminación. Porque eso usualmente en la actualidad se hace en el pixel shader o en el fragment shader. Entonces, si es que yo simplifico ese algoritmo de iluminación, reduzco ese costo.
El procesamiento de vértices es rápido porque son menos vértices. Ya digamos que hay 1000 vértices y hay 2 millones de píxeles. ¿Ya? Entonces va un poco para manejar la escala, ¿cierto? La GPU va a estar principalmente procesando píxeles. Entonces, si yo simplifico el cálculo del color, como por ejemplo considerando menos fuentes de luz, en vez de considerar todas las fuentes de luz, considero las luces más cercanas. em, si en vez de utilizar texturas en 4K, utilizo texturas de no sé, 720 o, eh, no sé, un tamaño reducido, va a ser mucho más rápido. Va a ser mucho más rápido. ¿Ya? ¿Qué más? Si es que puedo preprocesar la información en CPU, perdón, puedo disminuir el overdraw. Overdraw es cuando dibujo un objeto y después dibujo otro encima y después otro encima y después otro encima. Entonces, en realidad, de nada me sirvió dibujar el primer objeto, ¿cierto? Calculé la iluminación para ese objeto y después puse algo encima, entonces nadie lo vio. Entonces fue trabajo perdido. Entonces, si de alguna manera astuta puedo ordenar los objetos en la CPU, ¿cierto? Para prevenir calcular colores que después no voy a ver. Eso es fantástico, ¿ya? Y eso es de las tareas que tiene el render thread. Em, Otra cosa es que, bueno, cada día tenemos monitores de mayor resolución, aunque el 8K ha costado que llegue, ¿cierto? Todavía estamos tratando de lograr 4K en los videojuegos. Entonces lo que se está haciendo es usualmente renderizar la escena a una resolución menor, 720, y lo que se hace es agrandarlo, estirarlo, o sea, no es solo estirarlo, pero hay una técnica que se llama upscaling, em, de estirar la imagen de una manera astuta para cubrir la pantalla completa. ¿Ya? Entonces ahí es donde entran estas estrategias de NVIDIA y de AMD, el DLSS y el FSR, han ido mejorando sus versiones, el último es con Machine Learning, entonces toma esto y sabe cómo interpolar, porque ese es el punto, estamos inventando información. Yo calculé 720 puntos y yo quiero ahora completar 1080 puntos. ¿Ya? Entonces necesito crear información. Entonces acá hay una red neuronal que se entrena que en ciertas condiciones, ¿cierto? Acá usualmente el color es rojo. Entonces en la salida te tiene que generar la imagen grande completando ahí con el color rojo. En realidad no es color rojo, sino que es toda una textura. Pero eso es súper difícil de lograr, pero es la tendencia que se está haciendo ahora porque al parecer es la única forma de llegar a siquiera a conversar de una imagen en 4K. ¿Ya? Calcular una imagen en 4K nativo, ¿cierto? A 120 frames por segundo es brutal. Y sobre todo ahora que se está tratando de hacer ray tracing, ¿ya? Ray tracing es más caro todavía. Aquí está, bueno, otras técnicas que vamos a conversarles más adelante, de Feathered Rendering. eh, Esto ya lo comenté. Y también hay que estar conscientes de que quizás el cuello de botella no es la GPU, sino que el ancho de banda de memoria. Ya hay muchas transferencias CPU, GPU, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Filtrar y solo enviar la memoria nueva y no la vieja, porque la vieja quizás ya la puedo seguir reutilizando, ¿cierto? Y eso, pero el mundo de la optimización de GPU es bastante complicado. Pero estas son ideas, cuando sea que les toque trabajar en esto, ojalá algo se acuerden, o en sus proyectos personales, pero esto es lo que se está haciendo, ya en estas líneas se trabaja. Así que con eso cierro la sesión. Espero hayan aprendido, vimos creo que yo que hartas cosas y en la siguiente voy a presentar Tracy, voy a implementarlo en un motor de videojuegos prototipo y con eso espero quede más claro todo lo que, la utilidad, ¿cierto? La utilidad de esto y que puedan utilizarlo en los proyectos en los que trabajen. ¿Ok? Cualquier duda me consulte. ¿Ya? Hasta la próxima.